esto en realidad es la enésima lucha, quizás sí una pelea colocada muy radicalmente por el gobierno, pero es la enésima lucha contra la educación pública en general y contra la universidad pública en particular, ¿no? Digo esto porque es importante enmarcarlo. Digamos, la Argentina, un país semicolonial, dependiente, con muchos años, décadas ya, de decadencia, producto justamente de, por lo menos en los últimos 40 años, claramente como centro de los pagos de deuda, ha ido generando capas y capas de pobreza, marginalidad, desempleo. Ahora, en ese marco que es el marco general, eh, hay algo que, vamos a decirlo así, es como que, como gato panza arriba quedó defendiéndose, casi como un hilito de posibilidad de perspectiva. A mí no me gusta la palabra ascenso social, pero por lo menos una cierta perspectiva de vida para las nuevas generaciones, ¿no? De proyecto. O sea, pensemos un pibe, una piba que hoy no tiene laburo, su única perspectiva de laburo es colgarse una caja en la espalda y salir a andar en una bicicleta, que obviamente no puede armar un proyecto, no se puede ir a la casa de los viejos. Ese pibe, esa piba, todavía hoy en la Argentina, después de hacer todo eso, se anotó en la universidad pública y fue, aunque sea dando una materia, dos o tres, y es real, es la única esperanza que tiene, porque ¿cuál es la otra que le queda del proyecto de vida? Entonces, esto es muy importante porque esto en cierta forma es lo que se quiere destruir y esto es lo que estamos defendiendo. Uno podría decir en un marco más grande, que es la defensa de la educación pública argentina, que por motivos y cuestiones que excederían ahora una charla, contradictorio, que esto viene del siglo XIX y la ley 1420, ¿no? O sea, la Argentina supo tener y tiene todavía los restos, por así decirlo, de una educación pública de calidad, laica, que llega hasta el último rincón del país, cuando ya no queda nada, que ya no existe nada, lo último que queda del Estado argentino es una escuelita ahí perdida en el fondo. Esto, que ya tiene un siglo y medio largo, y dentro de eso, la universidad pública, que acá un poquito más cerca en el tiempo, hace un poquitito más de 100 años de la reforma del 18, empezó a adquirir una serie de características que ahora quiero repasar, porque son justamente las que se quieren reventar. Bueno, eso casi que podríamos decir es una de las pocas cosas que nos queda, otra cosa que nos queda, podemos mencionarlo, aunque no es el objeto de esta charla, sería la red de hospitales públicos, la salud pública, ¿no? Sería otra cosa que nos queda. Golpeada, baqueteada, desfinanciada, con todo lo que querramos poner, pero son las cosas que nos quedan y que claramente este gobierno se propone liquidar cualitativamente. Y digo la palabra cualitativamente porque vamos a ver, no es que los gobiernos anteriores eran el sumum del financiamiento universitario de la salud, no era así, obviamente, y una parte de las cosas que aprovecha este gobierno es justamente eso, es decir, bueno, pero antes tal cosa o tal otra. ¿Esta es una pelea por el presupuesto? Sí, no. Sí y no. Evidentemente hay una dimensión presupuestaria y después en la segunda parte quiero que la desarmemos. Pero primero tenemos que tener en claro algo fundamental. Es una pelea por el conjunto de la educación
pública y de la educación superior. Esto es así, total. O sea, remitiéndonos exclusivamente al ámbito universitario, para no meternos en los otros niveles, a los cuales el gobierno también reventó, vía cuando sacó el FONID, ¿no? O cuando desfinancia las provincias, pero remitiéndonos a lo estrictamente universitario, ¿no? O sea, a ver, tomemos algunas palabritas. Universidad autónoma, universidad cogobernada, universidad crítica y con una apertura que, si yo me remitiera exclusivamente a las definiciones de la reforma del 18, sería con extensión, pero con las peleas de las décadas posteriores, sobre todo desde los 60 en adelante, definimos de unidad obrero estudiantil, de participación en las luchas, universidad gratuita desde hace 80 años, no desde el 18, pero sí desde hace 80 años, universidad de libre acceso, también ganado en la década del 70, perdido durante la dictadura y vuelto a ganar en los 80 en adelante. Contra eso van, claramente. O sea, después podemos escuchar de repente un discurso de Milei que dice, no, nadie discute la universidad gratuita, perdón. Tenemos 10, 20, 30 tipos de la libertad avanza que sí discuten eso. No discutimos la autonomía universitaria y tenés después 20 tipos que lo que te dicen es que el problema es el adoctrinamiento, ¿no? O sea, no discutimos la autonomía, pero se quiere hacer una auditoría por el Poder Ejecutivo. O sea, después podemos charlar qué significa eso en concreto. Entonces, esta es, digamos, la realidad sobre la que nosotros nos estamos parando. En ese marco aparece la discusión presupuestaria. A ver, ¿estaba bien el presupuesto universitario o el presupuesto nacional para educación? Recordemos que el presupuesto nacional para educación, desde la época del menemismo, o sea, desde la Ley Federal de Educación, que ninguno de los gobiernos posteriores modificó, presupuesto nacional educativo es un poquitito que quedaba para primaria y secundaria, que básicamente el FONIT, y algunas cuestiones de infraestructura, y después era toda la educación superior, toda la educación básicamente universitaria. ¿Eso venía desfinanciado? Sí. Nosotros podemos hacer una larga historia de todas las peleas por mayor financiamiento, por salarios docentes, por edificios donde no lo había, edificios únicos, mejores condiciones de infraestructura, becas para los estudiantes, boleto estudiantil. Podemos hacer una larga lista histórica de peleas que existían de antes. Los que somos acá, digamos, podemos discutir las de sociales, pero en la UBA solamente y extendido al resto de las universidades hay mucho de esto. Ahora, ¿cuál es el salto en calidad que hay ahora? ¿Cuál es el salto en calidad? Yo lo marcaría en... Hay una especie de... Primero hay una especie de sinceramiento violentísimo de algunas cosas. La de educación planteaba algo que hace... Yo no sé si alguna vez se llegó a cumplir, creo que nunca se llegó a cumplir. Alguna vez lo dibujaron estadísticamente, pero nunca se llegó a cumplir, que era el tema de que debía haber un mínimo de inversión en educación. El 6% del PBI. Un número que muchas veces se disfrazaba, porque se metía dentro de educación cosas privadas. Pero bueno, la realidad era que por lo menos los que dibujaban el presupuesto tenían que hacer algún tipo de pantomima para llegar a esto. Por primera vez, este gobierno dice directamente derogamos esto. O sea, ya directamente ni vamos a hacer el esfuerzo de acercarnos a esto, lo derogamos. El ajuste de este año fue violentísimo, está siendo violentísimo. Después vamos a hablar un poquito del 2025. Recordemos que este año lo que hay es un presupuesto prorrogado
del 2023, ¿no? O sea, no hay un presupuesto en curso del año 2024. Ahora miraba un poquito los números, se los cuento para... las transferencias, o sea, las transferencias a universidades. Plata para universidades, año 2023, no era brillante, ¿no? Era el 0,74% del PBI. Recordemos, vuelvo a repetir, la ley dice que tiene que ser el 6, y evidentemente no es que el 5,30 que falta esté en educación primaria y secundaria. Ya veníamos muy para atrás, 0,74. Este año, 2024, el número está siendo 0,53. O sea, se derrumba violentamente y para el presupuesto 2025 está en 0,51, o sea, está en seguir achicándolo. O sea, esos son los números que están puestos arriba de la mesa. Este año, y esto apareció con mucha claridad en las discusiones del mes de abril, después voy a hablar un poquito de la movilización estudiantil y cómo se fue dando el proceso, pero primero quiero poner la parte más dura de los números, sin abrumar en la cuestión de números. Cuando se dio las primeras discusiones, ahí por el mes de abril, quedó claro que el 90% de las transferencias para universidades se iban en sueldos. Sueldos docentes y sueldos no docentes, ¿no? De personal administrativo. ¿Por qué eso? Bueno, esto era así, una foto del ajuste que venía antes. O sea, es evidente que sí, una institución o unas instituciones, pues son todas las universidades del país, el 90% se ven sueldos, mucha de inversión en infraestructura evidentemente no hay, no había, venía de antes. O sea, esta era la realidad anterior al 2024, que el ajuste de conjunto que se hace en este año 2024, cuando lo plantea el gobierno, por primera vez allá, cuando se empieza a hacer físicamente en los primeros meses, ¿qué es lo que pasa allá en el mes de mayo, después de la gran movilización del 23 de abril? Que el gobierno dice, vamos a actualizar las partidas de la parte de infraestructura, o sea, del 10% que no era salarios. Y ahí votó una especie de guerra de guerrillas de números, ¿no? Se aumentó tanto el presupuesto, entonces se aumentaba solamente la parte que no era salarial. Eso tenía que ver con el gobierno medio desesperadamente se daba cuenta que se le venían una serie de quilombos, incluso algunos escándalos, porque dentro de la parte de obras de infraestructura pueden dejar que se caiga este edificio, pero cuando no podés mantener en funcionamiento, no sé, los quirófanos del hospital de clínicas, tenés un problema mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Igual la partida que se dio para esos recursos fue ínfima, fue muy baja y no logró mantener un funcionamiento normal de absolutamente nada. Digamos, para que nos demos una idea, les cuento algo que quizás ustedes no siguen cotidianamente, que es, dentro de esa parte está toda la que es transferencia obra social, las obras sociales de las universidades. O sea, la obra social, pronto SUBA, que es la obra social de la Universidad de Buenos Aires, o sea, vos vas a hacerte cualquiera, está todo cortado, o sea, te dicen, no, no hay plata, está cortado esto, está cortado lo otro, está cortado lo otro, todo es con copago, todo es, o sea, vas a tal lugar donde te podías atender, no, ya este lugar no está más, este otro tampoco, o sea, el recorte en ese terreno es feroz. Ahora, ¿qué pasa con lo otro? Lo otro son los sueldos. Es el 90% de la plata. Y ahí lo que hubo fue algo terrorífico. O sea, sí, la reducción salarial de un trabajador del Estado, en general, en cualquiera de los niveles, pongamos el Estado nacional, aumentos versus inflación, marcan que se perdió 30, 40%, cuando yo bajo
a lo que pasó con los sueldos de las universidades, ya es de locos. La caída es del 60, del 70%, niveles totalmente indescriptibles. Digo, niveles tan indescriptibles que estamos viendo por primera vez ya directamente proceso de vaciamiento, digamos. Los que trabajamos en las universidades por muchos años, además de, obviamente, este es nuestro ingreso, nuestro salario, pero somos también un poco bastante patriotas de la universidad. No es fácil que un docente universitario, un investigador de la universidad renuncie y se vaya. No, eso no sucedía. Obviamente, peleamos por el salario, los que no tenían salario peleaban por tenerlo, pero ahora lo que estamos viendo es directamente gente que se va, ¿no? Yo tenía el número de CONEA, ¿no? Lo tenía anotado por acá. Bueno, ahora no lo encuentro, ya lo voy a encontrar. Hay como 60 los investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica del Balseiro, que es quizás uno de los puntos científicos más grandes de la Argentina, que renunciaron este año. O sea, se lo llevaron. Desde que existen las universidades privadas en la Argentina, que es fines de la década del 50, siempre hay una característica que se verificaba muy claramente en cualquier listado de calidad. Cualquier listado mundial, hay 7, 8 clásicos de tabla de posiciones de universidades en el mundo. Lejos, pero lejos, la primera universidad que aparecía en la Argentina era la UBA, después aparecía La Plata, aparecía Córdoba. Las universidades privadas aparecían mucho, mucho más abajo, mucho, pero mucho, mucho, mucho más abajo. Casi en niveles inexistentes. Por ejemplo, la UBA solía aparecer en el listado de las primeras 100 y la primera universidad privada aparecía en el listado de las primeras 500, ¿no? Para que nos diéramos cuenta de esto. Cuando uno se pregunta por qué, uno encontraba algo. Las universidades privadas, increíblemente, a pesar de que cobran aranceles, ahora vamos a hablar un poquito de eso, todo, obviamente es pago, es arancelado, le pagaban a los docentes peor que la universidad pública. Entonces, digamos, ¿para qué ir a dar clase a una universidad? ¿Cuál es el sentido de los mejores docentes? Claramente están en la universidad pública. ¿Qué empezó a pasar este año? Que las 2 o 3 universidades top de la Argentina, básicamente Di Tella y San Andrés, por primera vez empezaron a robarle docentes a la pública. Por primera vez ofreciendo pagarles más. Nunca había pasado. Es la primera vez que pasa. O sea, en este proceso de lucha y de ataque contra la universidad pública. Ahora, uno podría decir, bueno, está bien. Esto quiere decir que va a haber una disputa entonces por calidad educativa a mediano plazo. No sé, lo dudo. Pero pongámosle. Ahora, no sé si tenemos claro de qué estamos hablando. O sea, esas universidades que le están sacando de a poquito docentes a la pública, o sea, hoy la cuota de San Andrés y la cuota de Ditilo es 1.000.000 de pesos por mes. Esa es la cuota. O sea, si vos no tenés 12 millones de pesos para invertir en un año, no podés acceder a esa universidad. O sea, evidentemente estamos hablando de algo que es absolutamente impensable en los marcos de la masividad de la universidad pública. De una universidad pública que, a ver, nosotros somos los primeros en conocer los límites de acceso de la universidad. Sabemos que el libre acceso, el hecho de que te anotás, no garantiza a una parte muy importante de la clase trabajadora el poder acceder. El primero y principal, porque hay deserción en el secundario, también porque al no haber becas, al no haber boleto estudiantil, hay mucha gente que no llega.
sea, eso es un hecho de la realidad. Ahora, cuidado, golpeada y todo, desfinanciada y todo, la universidad pública sigue teniendo más de un 60, entre un 60 y un 70%, ese es el número, de estudiantes que son primera generación de universitarios. O sea, gente de familias, de clase trabajadora, de sectores populares, que llega a la universidad con este esquema que charlábamos antes, ¿no? Bueno, voy y me anoto, y después vemos, ¿no? O sea, esto es muy importante, porque acá está el punto del ataque central. O sea, tenemos salarios docentes y no docentes, con pérdidas de arriba del 50%, incluso en estos últimos días apareció esto de, bueno, el gobierno le hizo una oferta salarial a los docentes, digamos, es subir el piso de la garantía salarial, que traducido es, bueno, las categorías más bajas no pueden ganar menos de tanto. Entonces uno diría, bueno, ¿y cuánto da ese número? ¿Lo subieron a cuánto? O sea, ¿cuánto es el mínimo que cobra un docente universitario? No llega a 260.000 pesos, con el aumento de la garantía salarial. Para hacérselo más claro, bruto. A eso hay que hacerle los descuentos, ¿no? O sea, estamos hablando de esto, hablando de este nivel de crisis, de financiación. O sea, esto es lo que nos lleva a nosotros a decir, a ver, ¿qué es lo que está en juego ahora? Está en juego en este momento, ahora, la necesidad inmediata de que no quede cristalizado que los salarios, ¿sí?, docentes y no docentes, se hayan transformado en salarios de pobreza, de indigencia, y que estén incluso por debajo del ya violentísimo recorte que sufren todos los salarios estatales. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Esto no es un debate exclusivo, ni siquiera central, del presupuesto del año que viene. El recorte es sobre el presupuesto actual. Y la necesidad de la recomposición es ahora. Por eso insistimos mucho en, bueno, lo que ha aparecido de muchas autoridades universitarias o de agrupaciones estudiantiles mayoritarias o de algunas gremiales docentes o no docentes, y no docentes también. Bueno, está bien, ahora vamos por el cabildeo o la pelea para que aumente un poquito el presupuesto del 2025. Que después le voy a poner los números del presupuesto del 2025 y qué significaría ese aumento. Entonces decimos, miren, hay un problema con el presupuesto 2024, con el presupuesto en curso. O sea, hay un problema que es ahora, que es la imposibilidad física de funcionamiento, y si nosotros dejamos que esto pase, es absolutamente utópico pensar, y bueno, y después en el 2025 este gobierno va a aplicar determinada partida presupuestaria. No, no es así. Por eso la insistencia que señalan bien las compañeras en la señora Rosario ahí en la introducción. O sea, no es un capricho, acá hay una discusión. O sea, la consigna de este movimiento que se ha generado, no, o de la pelea, no puede ser, discutamos el presupuesto del año que viene. No puede ser. Entre otras cosas porque el presupuesto del año que viene tiene un montón de problemas. Pero además porque estamos discutiendo el absoluto vaciamiento ahora. Me voy a meter un poquitito en el presupuesto del 2025 y después voy a volver a una gran pregunta, que es el porqué de todo esto. Primero, para entender lo del presupuesto del 2025, que yo les había dicho recién, en la transferencia a universidades en términos del PBI va a ser más chica que la de este año.
Pero ahora vamos a los números en concreto. El gobierno en el presupuesto 2025 escribe, para las universidades 3,8 billones de pesos. Los rectores de las universidades, que digámoslo acá entre nosotros, no se caracterizan por ser muy confrontativos con nadie ni por plantear cosas. Siempre fueron los administradores del ajuste. Ellos, aún bancando el ajuste, dicen, miren, esto no puede andar sin menos de 7,2 billones. O sea, 3,8 contra 7,2. Pero encima lo que están planteando es, bueno, vamos a una negociación, Diario La Nación de ayer, de esos debates, y el gobierno dice, guiña, bueno, está bien, en vez de 3,8 te doy 4, 5. O sea, este es el debate. O sea, si se entra a la negociación presupuestaria, termina así. 3,8 es muy poco, 7,2 es lo que piden los rectores, que no alcanza para nada, terminamos en 5. O sea, terminamos todos cocinados. Esta es la discusión numérica concreta, ¿no? Concreta, numérica, ahora. Por eso decimos, esto no tiene ninguna perspectiva. Ahora, el presupuesto 2025, mucho más allá de este número de terror, me concentré en este único número lo podemos ver en términos de PBI, esto del 0,51% del PBI, o en términos numéricos, ¿no? 3,8. Es mucho más grave. Porque ¿qué es lo que plantea la ley de presupuesto? Esta misma ley que dice que no va que se deroga la cláusula del 6% del PBI. Pero al principio, ¿cuál es el formato? Porque en el formato entendemos todo. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, bueno, es muy simple. Igual que hicimos este año, el objetivo es tener un superávit fiscal financiero capaz de qué? Capaz de poder cumplir con todos los vencimientos de deuda externa del año 2025. Ese es el objetivo. Por lo tanto, sí, ustedes saben que, entiendo que todos lo saben, un presupuesto es una perspectiva para adelante, por lo tanto se compone de gastos que voy a realizar y de ingresos por impuestos que voy a tener. Sí, la recaudación impositiva es menor a lo proyectado, bajará también el gasto para que quede ese superávit. O sea, ni siquiera está garantizado estos 3,8. Los 3,8 billones de pesos es el presupuesto. Bueno, ni siquiera. Esto no es la primera vez que pasa, hay que decirlo. Exactamente esto, igual, este método, sucedió en el año 2001, el último año de la convertibilidad, donde los vencimientos de deuda habían aumentado muchísimo y ya eran el 10% total del presupuesto, cuando subió al Ministerio de Economía, marzo del 2001, primero López Murphy y después Cavallo, planteando, bueno, ellos lo llamaban en aquel momento déficit cero, que consistía en, se va a recaudar lo que se va a recaudar cada mes, se va a tomar ese recaudado, se lo va a confrontar contra los vencimientos de deuda que haya, se pagan esos vencimientos y después, con lo que queda, se recorta para que aguante. Esto dio lugar, algunos quizás los que estábamos acá lo vimos en vivo, la mayoría entiendo que lo habrá estudiado, o se habrá escuchado, un famoso recorte a las jubilaciones y a todo el sector público del 13%. 13%. Por supuesto, duró lo que duró el 2001, todo voló por el aire a los pocos meses, pero el plan ese es, en términos presupuestarios,
es estrictamente lo mismo que lo que se está planteando ahora para el 2025. Por lo tanto, volcar la discusión sobre el 2025 no tiene sentido, no por una cuestión de capricho. Uno podría decir, bueno, che, está bien, vamos a discutir el 2025. Primero, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a discutir? ¿Que me tenés que dar 7,2 billones que no alcanzan para nada y ya de movida sabés que la negociación termina en 5? Bueno, está bien. Y llegaste a los 5 billones. ¿Eso quiere decir que vas a cobrar los 5 billones? No, vamos a ver. Vamos a ver. Porque en realidad la ley de presupuesto dice que primero se van a pagar los vencimientos de deuda y después vamos a ver. Que esto es exactamente lo mismo. Y acá vuelvo ahora. Es lo que está pasando en el 2024. O sea, el gobierno se jacta de tener superávit financiero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha logrado no solamente que los ingresos sean más que los gastos, sino además que le alcance para pagar los vencimientos de deuda. Como ahora el dólar está más o menos, el dólar oficial está más o menos a 1.000, es fácil hacer cualquier cuenta. Antes había que hacer divisiones medio extrañas, el que se perdían con los números. No, pero es fácil. O sea, le sacamos 3 ceros a cualquier cosa y de pesos pasamos a dólares. Sencillo. 3,8 billones de pesos, lo que se está planteando para universidades, es el equivalente a 3.800 millones de dólares. Es fácil, le saqué 3 ceros. Es lo único que hice. ¿Cuánto tiene que pagar la Argentina el año que viene de vencimiento de la deuda? ¿Sabe alguien cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Saben? Vencimientos de deuda, 24.000. 4.000 millones de dólares, 24.000 versus 3.800. O sea, estamos diciendo que los vencimientos, la plata para pagar vencimiento de deuda del año que viene son 8, 9 veces más que todo el presupuesto universitario. En realidad, si tomamos todo el presupuesto nacional consolidado de educación, en los nacionales más los provinciales, y le sumamos todo el presupuesto de salud, recién ahí empezamos a acercarnos a un número cercano a todo lo que hay que pagar en el 2025. ¿Cuánto se lleva pagado este año? 7.000 millones de dólares. O sea, estos son los números de la realidad. Por eso decimos, a ver, nota al pie de página. En una Argentina donde tenés un gobierno que encima lo que hace es quitarle impuesto a los ricos, porque estamos hablando de un gobierno que sacó el impuesto a los bienes personales, que es el equivalente a impuesto a la riqueza que hay en la Argentina. En la Argentina no hay un impuesto a la riqueza, no existe. Lo más parecido a eso de bienes personales. Bueno, se ha bajado en forma escandalosa bienes personales. En la Argentina hay, todo el mundo lo dice, un PBI entero fugado al exterior. En este momento hay una ley de blanqueo donde alguien entra. No sé si tenemos noción de lo que es la ley de blanqueo actual. O sea, además de que nadie te pregunta de dónde sacaste la plata, con lo cual puede haber narco, trata de personas, cualquier cosa. La ley de blanqueo actual es, yo llego, me perdonan todo lo anterior, o sea, si hace 20 años que no pago, está perdonado, me bajan absolutamente lo que voy a pagar de acá adelante y ni siquiera tengo que dejar la plata en el país. O sea, la deposito en una cuenta en el banco, la muestro, los bancos tienen cuenta para esto, ¿no? La muestro y a los 30 días la puedo sacar y llevármela de vuelta. Esa es la famosa exteriorización de activos, blanqueo de capitales actual. Con lo cual, digamos, esta es la realidad de los ingresos del Estado. Del otro lado, en gastos, la partida totalmente priorizada, pero ya explícitamente priorizada, es pagos de deuda. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, miren, acá es muy sencillo esto. Más que nunca es o el pago de la deuda
o los fondos, en este caso que estamos hablando, para educación, para universidad. Los fondos de ahora, por eso decimos partida extraordinaria. Estamos entrando a noviembre. Alguien podría decir, che, bueno, pero estamos en noviembre, partida extraordinaria de noviembre, enero es lo mismo. Ya estamos en el presupuesto 2025. Es que no va a haber. No, no es que, bueno, si no es, somos ahora somos caprichosos de que queremos la partida ahora y no dentro de 2 meses. No va a haber la partida dentro de 2 meses. O sea, por eso lo que termine pasando no es una ingeniería de la negociación. Digo, no es que entonces ahora entramos en un debate y le sacamos uno de acá, el otro de allá, uno va, tipo cabildeo parlamentario. No estamos en esa realidad. Por otra parte, porque hay un gobierno que ha dicho muy claramente, yo presenté este presupuesto, si logro, pagándole un asado, o como ahora bajaron ya ni un asado, un par de empanadas a los diputados más o menos que tengo ahí alrededor, logro votarlo bien, y si no, no habrá presupuesto. O sea, lo están diciendo ya descaradamente. Si no, será otro año sin presupuesto y seguiremos como ahora. ¿Y qué problema hay? O sea, este es el planteo del gobierno. Frente a esta realidad, lo que nosotros tenemos claro es, esto no es simplemente una discusión presupuestaria que lo hacen los rectores o los rectores más alguna burocracia sindical docente o no docente, no es eso, es algo mucho más profundo. Y no sé, vamos a lo más profundo. Y acá sí tenemos que volver a la historia, claramente. Porque esta universidad, digamos, desde los 100 años, si queremos, de la reforma para acá, los 80 de la gratuidad, los 50 del ingreso restricto, etcétera, etcétera. El imperialismo, las clases dominantes, desde el momento en que ya la universidad no les servía, porque necesitaban otra cosa, la universidad pública no les servía, trataron de reventarla muchas veces. Muchas veces. Puedo hacer toda la historia, ¿no? O sea, para no ir a debates muy atrás, pero yendo bastante atrás, desde la noche de los bastones largos, con las intervenciones universitarias de ese momento, pasando por la década del 70, o más acá, las leyes de educación superior, y siempre que exista esta universidad pública que nosotros conocemos, es producto de que hubo resistencia masiva de un actor que es el movimiento estudiantil. Esto es lo que definió montones de luchas, montones. Vamos a hacer una lista, ¿no? O sea, hasta la más clara y visible, que como corno estamos en este edificio. No estaríamos en este edificio si no hubiera habido una toma del rectorado, clase pública, paro. O sea, obviamente, los docentes universitarios podemos hacer un paro, los no docentes pueden hacer un paro. A este gobierno no se le mueve un pelo por eso. No es lo que le preocupe. Es más, que cierren y se vayan. Es distinto de la educación primaria o secundaria, donde un paro de los docentes primaria y secundaria, el solo hecho del quilombo que genera en la estructura familiar, tiene un rebote. Esto no es así a nivel universitario. Por eso, a nivel universitario, la relación de fuerzas cambió cuando entró el movimiento estudiantil y se transformó en algo masivo. El movimiento estudiantil como actor. Y lo que pasó este año se verificó muy claramente en abril, después hubo un pequeño bajante, después hubo el ascenso de la marcha y estamos en curso, veremos cómo termina esto, es la aparición otra vez del movimiento estudiantil. Y este es el punto. Y en ese punto estamos. O sea, por eso insistimos mucho. O sea, yo no me voy a meter acá en las cuestiones, si quiere, entre comillas, técnicas.
de qué día hay que hacer una marcha o qué día hay que hacer tal cosa, ¿no? O sea, obviamente dependerá de una dinámica diferente. Ahora, sí nos tiene que quedar muy claro, o sea, esto se define a partir de una lucha masiva en la cual hay un actor central, que es el movimiento estudiantil, que obviamente, como lo vimos en abril, como lo volvimos a ver ahora el 2 de octubre, arrastra a otros sectores y se transforma en un catalizador. Tan catalizador que cuando subió Milei y después de los primeros 5 meses, 5 meses y medio, donde vimos un conjunto de luchas, entre ellas las 2 huelgas generales, y bueno, después cuando esas huelgas, esas luchas bajaron porque la CGT metió violín en bolsa, desde mayo para acá, y el gobierno aprovechó para sacar la ley bases y para avanzar, ¿no? O sea, en concreto avanzó. ¿En qué momento se rompió eso? Y volvimos a ver movilizaciones, quilombos, una cierta tonificación de las luchas. Justamente esta segunda etapa empezó con el ascenso que se dio con la lucha educativa. Ahora vemos otros. A ver, tuvimos el triunfo parcial, pero bueno, de hecho, no lo pudieron cerrar, del Bonaparte. Vamos dentro de un par de días a un paro con eje en el paro de transporte, pues, hay otros que se suman, después vemos hasta dónde da, pero evidentemente un paro importante. El miércoles, que vamos a ver cómo termina con la UTA, ahora la UTA dice que va para el jueves, pero bueno, vamos a una quilombificación alrededor de eso esta semana. AFIP y aduana también huelga esta semana. Todo eso es como una especie de reactivación, ¿no? De la lucha. Apareció de vuelta a partir de apareció la lucha estudiantil. Nosotros no somos locos y van a ver. No estamos diciendo, y ahora entonces el movimiento estudiantil es la vanguardia que va a liberar a la Argentina de Milei. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que fue el catalizador, por lo menos, de estas luchas que están apareciendo acá. A las cuales, obviamente y fundamentalmente, tienen que ser acompañadas y desarrolladas por otros sectores, y obviamente por eso le seguimos diciendo a la CGT, a la CTA, que tienen que hacer el paro general, ¿no? No es que, digamos, no somos estudiantilistas que los estudiantes van a resolver todo. Pero, ojo, es un actor muy importante en que sea lo que pase ahora, en esta coyuntura, que pase con el movimiento estudiantil. Con el movimiento estudiantil y, en general, que pase con todo este movimiento que agrupa también a docentes y no docentes. Entonces, cerrando un poco lo general para que después podamos debatir un poquitito más, ¿no? Acá está, para nosotros está muy clara la discusión. Es, ¿dónde está la plata para los salarios docentes, las becas estudiantiles, el boleto estudiantil, las obras de infraestructura que se necesitan, el FONID, que se le sacó a la educación primaria y secundaria, la plata de ciencia y técnica, que está totalmente desfinanciada? Todo eso alcanza y sobra con lo que se ha pagado este año o lo que se va a pagar el año que viene de vencimiento. Ni siquiera estamos diciendo toda la deuda que debe la Argentina, que es un número, lo que vence. Y acá esto es muy importante, entender el tema de la deuda. Miren, nosotros estamos absolutamente convencidos de algo. La Argentina no tiene salida si sigue pagando la deuda externa. Ahora, eso nosotros lo tenemos claro desde hace 40 años. A veces logramos convencer a la gente, a veces no. Ahora, hay algunos momentos, y ahora estamos en ese momento, donde ya la discusión no es la Argentina no va a poder pagar la deuda. Es la Argentina no puede pagar el vencimiento que viene.
O sea, no es te voy a bajar los salarios o te voy a ajustar, ¿no? Sino es te voy a sacar la plata del mes que viene. Te voy a achicar en enero. Si no te achico, no puedo pagar la cuota de enero. Te estoy achicando ahora, en concreto y en forma tajada. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Y este gobierno, que tiene esta política así ultraderechista de guerra contra todo el pueblo trabajador, además lo dice explícitamente, te lo dice. Si alguien lo quiere escuchar, escrito, lo dicen todo el tiempo. De ahí que estamos en una pelea evidentemente muy radicalizada, digo, radicalizada de nuestro lado, pero primero también radicalizada de lo del gobierno. ¿No? O sea, si alguien se cree que esto se va a resolver, bueno, esperemos que la gente se siga enojando y entonces cuando sean las elecciones el año que viene se verá. Bueno, cuando sean las elecciones el año que viene y se vea no va a quedar nada. A ver, y como bien señala también la historia, cuando no queda nada para ver, después aparecen las desmoralizaciones y ni siquiera se termina viendo a lo mejor electoralmente. Cuidado con eso. Entonces, lo que va a definir la deslegitimación de un gobierno ultraderechista es cómo se vea el músculo de la gente oponiéndose. Y dentro de eso hay un rol muy, muy importante, que es el nuestro, que es el de la defensa de la universidad pública, con todo lo que dijimos antes. Sobre esto se abren después capítulos y subcapítulos, donde se ve, ¿no?, las cosas que el gobierno trata de hacer, ya en particular, por ejemplo, esto de las auditorías, lo digo rápido para que lo incorporemos también en el debate. A ver, nosotros no metemos la mano en el fuego de que las burocracias que dirigen las universidades no hayan hecho algún chanchullo, seguro que hay. Si uno abre las puertas, levanta las cajas de los rectorados, si se buscan excusas, se van a encontrar, ¿eh? No lo tenemos que tener claro. Nosotros no es que decimos, no, defendemos el rectorado de la UBA, que no. Yo no me hago cargo de eso. Creo que ninguno de nosotros. Ahora, sí tenemos claro algo. Primero, el 90% del presupuesto son salarios. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Son los salarios docentes y no docentes? ¿Qué vas a ubicar? Segundo, hagamos, sí, por supuesto, todos los controles cruzados, abramos los libros, que lo haga el movimiento estudiantil, las gremiales docentes, no por supuesto. Muchas veces le hemos discutido al rectorado donde usa una partida, donde usa otra, al rectorado de la UBA o a otros rectorados. Ahora, los tipos que están haciendo es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Es la Sindicatura General de la Nación. Sindicatura General de la Nación son procuradores, son auditores nombrados por el Poder Ejecutivo. Que lo que hay detrás de eso es la espada de Damocles de la intervención. Entonces, eso es violentamente contra la autonomía. O sea, eso lo tenemos que tener en claro, ¿no? O sea, nuestro planteo de frente a cualquier avance del gobierno que se les cae la sota, porque cuando vos rascás un poquito lo que te están diciendo es, bueno, y entonces tenemos que ver las facultades donde se adoctrina, es eso lo que está en discusión. Las carreras que sirven y las que no, ¿no? O sea, esos son los debates que aparecen por detrás. Entonces, también en este punto, eso lo tenemos que tener en claro. Nosotros defendemos la autonomía, el pensamiento crítico, con absoluta independencia o sea, no es que nos encolumnamos detrás de lo que diga un rector o un decano. Sí, a los rectores y a los decanos le decimos, bueno, hacemos una marcha, salimos a pelear, sí, por supuesto. Cuando se hizo la marcha del 23 de abril o la marcha del 2 de octubre, nosotros fuimos a las reuniones de organización donde estaban los...
y si hicieran otra también iríamos de vuelta, no hay ningún problema en eso, no es que no somos sectarios, no es que, no, bueno, nosotros no mezclamos con nadie, no, vamos a pelear con todos los que quieran pelear. Ahora, tenemos que tener en claro que en este momento uno de los riesgos que tiene este movimiento es que se lo diluya detrás de supuestas negociaciones que al final lo terminan cocinando y terminan desmoralizando. Entonces, insistir mucho en la importancia de que el movimiento estudiantil, que es el actor más importante de esto, siga organizado, siga presionando. ¿Presionando qué quiere decir? Presionando quiere decir poniéndole fecha a las cosas. Presionando para ahí. O sea, si el movimiento estudiantil logra imponer, no sé, una fecha de marcha federal, y bueno, después todo el mundo se va a acomodar ahí atrás. Ya sabemos. O sea, no existe la posibilidad de que haya una marcha armada por fuera que no sea esa. Pero bueno, sabemos que hoy en día no es algo sencillo porque están jugando estos otros actores, que esas son las discusiones que a veces vemos en asambleas, con otras organizaciones que juegan con los decanos, con los rectores, que bueno, ustedes quizás puedan conocer o contar anécdotas mejor que yo. Pero bueno, cierro con esto. El nudo para nosotros es: La Plata existe y la única forma de que aparezca en concreto es priorizando eso por sobre los pagos de la deuda. Eso es así, eso es tajante y se puede ver mes a mes con cada uno de los vencimientos que tenemos. Los de este año, los del año que viene, e inclusive si siguiéramos pasaría algo peor todavía en el 2026. Paro acá, para que charlemos un poco. Sí, sí. Ese tema, sería correcto decir, bueno, pero que no aumente tanto por ahí, que aumente de educación, o porcentualmente también es irrelevante y no vale la pena. Y por otra parte también circula mucho, digo, vos dijiste lo de los bienes personales, ¿no? Que sacaron ese impuesto, pero también circula mucho que en Tierra del Fuego tienen muchos beneficios los importadores, ¿no? Entonces, bueno, si se sacara esos beneficios, ¿es relevante para el presupuesto? ¿Podría ser relevante para el presupuesto de la educación? Esas son algunas preguntas. Bien. Yo quería preguntar, tiene que ver con lo que históricamente decimos, y es que frente a todas las cuestiones o las políticas que hablamos, ambiental, de género, educación, decimos para esto falta plata porque va para la deuda externa. Y quiero ver si realmente lo que se falta en deuda externa equivale a todo eso, lo que falta en educación, en salud, en género, ambiental. Entonces basta con no pagar la deuda para que haya políticas para todo lo que falta, o hay que buscar otras maneras de financiar eso. Queremos que se financie. Bien. Yo te pregunto, ¿qué posibilidades hay, porque es algo con lo que intenta jugar el gobierno, de conseguir un nuevo préstamo con el FMI o algún plazo o algo? Porque también hay como cierta expectativa alrededor de eso, porque nosotros en nuestra definición decimos esto: no se puede, no va a aparecer la plata, si pagamos la deuda, no hay salida, etcétera. Pero bueno, eso a nivel mediático, político, tipo, existe esa esperanza de que aparezcan ahí una ayuda del fondo. Bien. Vamos a hacer dos preguntas en torno al presupuesto. Sí. Recuerdo que es ahora la pelea, pero la locura del gobierno, o sea, está radicalizado primero el gobierno, la ultraderecha no negocia nada. Hay posibilidades de que se prorrogue nuevamente el presupuesto
o inclusive es un gobierno tan locoide que quisiera gobernar directamente por DNU, digamos, tengo presupuestos, puedo prorrogarlo o no, si no gobierno por DNU. Y en otra pregunta, dejar de pagar la deuda parece una cosa ante muchas compañeras y compañeros muy difícil, o inclusive a veces utópica. Dicen, bueno, es una deuda que pedimos y por lo tanto la tenemos que pagar. ¿Y qué pasaría si dejamos de pagar la deuda? Y si alguna vez se dejó de pagar la deuda en algún otro país, ¿qué pasó con eso? Bien. Tenemos una bandita ya de preguntas, ¿no? Primero, si uno mira los gastos del presupuesto 2024, los gastos efectivos del 2024, ¿no? O los presupuestados 2025, el número de pagos de deuda es astronómico, diríamos, por arriba de cualquier otro. Digo, como decíamos, suma de salud y educación juntos. Obviamente, si uno sigue mirando las partidas, todas van para abajo, uno le llama la atención a alguna partida que va para arriba. Y sí, efectivamente, una partida que va para arriba tiene que ver básicamente con seguridad. No es defensa, es seguridad. Que va a ser claro, ¿no? Esto marca más que nada la tensión del gobierno, que es, bueno, voy a hacer el ajuste a palazos. Evidentemente yo no podría decir que la plata que va para, no sé, aerosoles vaya para universidad. Podría ir, pero evidentemente no alcanzaría para resolver. Porque ahí sí, los montos no darían, ¿no? Y dice, bueno, el monto de defensa, de seguridad y defensa, es mucho más chico que lo que se necesita para resolver estos problemas de ajuste, ¿no? Digo, insistimos seguridad, porque, a ver, si uno mira defensa hasta en las cosas más básicas que a uno se le podría ocurrir, recordemos que este gobierno, o sea, la Argentina no tiene, hace unos años, se quedó sin aviones supersónicos, ¿no? O sea, no puedes correr un avión narco, no tenés con qué correrlo. Acuérdense lo que pasó el año pasado. En el marco de la famosa discusión, cuando vino Laura Richardson, Argentina decidió no comprar los famosos aviones chinos y terminó comprando unos aviones que no andan. Compró aviones que no andan, ¿no? No sé si claro, compró aviones que no andan. Hay una marca que ahora hay que traerlos y hacerlos andar. Digo, a poner un simple y sencillo hecho, digamos, el problema no es defensa, sino que básicamente está muy vinculado a seguridad y a todas estas cosas que sí, la Bullrich. Pero podemos, y es correcto repudiar eso y hasta utilizarlo en términos probados, porque no tenemos que saber que de los montos que estamos hablando son otros, ¿no? Efectivamente sí es un tema el tema de qué pasa con los impuestos. O sea, este gobierno le ha bajado más los impuestos a los ricos. Pusimos dos ejemplos, bienes personales y el blanqueo. Y no es lo peor, es que además le ha subido los impuestos al pueblo trabajador. Volvió a poner el impuesto a las ganancias sobre el salario, digo, ¿no? Y hay una cantidad de exenciones impositivas históricas ya, que venían de antes. Por eso nosotros decimos, sí, tienen que reponerse los aportes patronales sobre las jubilaciones, tiene que haber un impuesto especial a las grandes fortunas, ¿no? No va al RIGI, que el RIGI es exención impositiva, a los grandes negocios de las mineras. Bienes personales, la suma de las exenciones impositivas es un monto. Ahí aparece lo de Tierra del Fuego. A ver, nosotros tenemos que tener cuidado con cómo lo planteamos. Es un tema que
Los compañeros de Tierra del Fuego, desde que tenemos partido ahí, lo han empezado a discutir. ¿Por qué? Porque hay todo un sector que dice, bueno, levantemos el régimen especial de Tierra del Fuego. Ahora, si es simplemente levantemos el régimen especial de Tierra del Fuego, tipo la apertura a las importaciones, lo que termina pasando es que Newsam, un par de empresas de grandes grupos económicos argentinos levantan lo que tienen en Tierra del Fuego, siguen haciendo negocio en el resto del país y dejas a 200.000 personas sin trabajo. ¿No? Eso es así. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, es evidente que ese régimen que viene favoreciendo a las grandes empresas tiene que ser modificado, pero a partir de generar un régimen de excepción obrero y popular que prohíba los despidos, digamos, porque si no, ¿qué le estamos diciendo a la gente de Tierra del Fuego? Al obrero que está en Tierra del Fuego. Levantamos todo y lo que pasa al otro día que te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, para ir al nudo de la discusión, nosotros decimos, punto uno, el monto gigante es el no pago, está en la deuda. Punto dos, impuesto especial a las grandes fortunas. Eso sí, hasta ahí. Para ponerlo claro. ¿Qué escribí acá? Ah, sí. El gobierno puede no sacar el presupuesto 2025 y gobernar por decreto. O sea, gobernar prorrogando, sería medio loco, estarías prorrogando ya un presupuesto de hace 2 años, ¿no? Pero sí, porque además lo dice. Dice, o me votan esto, o si no, no hay presupuesto y seguimos como estamos. O ni siquiera por DNU, con prórrogas. Lo hacen. Obviamente yo creo que es la opción 2 del gobierno, porque la opción 1 del gobierno es tratar de que el PRO, ¿no? los radicales y peronistas amigos, bien, por eso te decimos, guarda con estas negociaciones. Que entonces en el famoso toma y daca se le termine votando un presupuesto de superajuste al gobierno, porque te dieron 2 caramelos. Creo que el gobierno tiene claro que los nudos generales no los toca de este presupuesto, y si no, no habrá presupuesto. Sí, puede ser que no haya presupuesto, que sea que se prorrogue. Bien, obviamente que el endeudamiento, decimos, la deuda es impagable, la deuda crece, es interés sobre interés. Ahora bien, a lo largo de todos estos años, décadas ya, ha habido varias veces el famoso, bueno, corro los vencimientos con préstamos nuevos, o sea que un nuevo préstamo patee para adelante. Una realidad que hay hoy es que el gobierno de Milei no está logrando correr eso. Esto es un hecho de la realidad. O sea, el Fondo Monetario Internacional dijo 1, 2, 3, 5 y 10 veces, al que lo quiere escuchar, Cristalina Georgieva en foto con mano y en foto sin mano. Guita Gopiná, que es la que maneja de verdad todo. Juli Cossack en las conferencias de prensa. Rodrigo Valdés, al que no le gustaba el gobierno, y Cubedú, que le pusieron ahora, no porque ya que no le gustaba el otro. Todos dicen lo mismo. ¿Qué es? La Argentina tiene que seguir pagando los vencimientos. Nuevo préstamo para la Argentina. No hay. Eso es así. O sea, cuando Milei hacía campaña el año pasado, ¿se acuerdan? Decía, pero yo ya tengo todo arreglado, tengo el préstamo. Ven, lo tengo acá en el celular. ¿Quieren que les muestre el celular? Cuando puso a Caputo de ministro, dijo, Caputo vino de ministro porque él ya tiene con sus contactos garantizado 15.000 millones de dólares. Ni el celular de Milei, ni Caputo consiguió un peso. Esa es una diferencia con Macri. Porque Macri, el primer año de gobierno, sí consiguió un montón de plata, que fue el aumento del endeudamiento de Macri. Después terminó volando por el aire 2 años más adelante. Hoy,
nadie le presta a la Argentina. Por eso esto está muy atado con el famoso de el qué pasa si no pagamos. Porque hay una pregunta previa, ¿qué pasa si pagamos? Porque varios gobiernos, la deuda es impagable desde el 82, pero muchas veces pasó que, bueno, ¿y cómo va a hacer para pagarle? Y conseguí un canje, conseguí esto, la corrí para adelante. Ahora no hay nada. Incluso, fíjense, el planteo de Milei. No hay nada. Ellos saben que no hay nada. ¿Qué dicen ellos? Bueno, esperemos que gane Trump. Noviembre. Que Trump asuma. Enero. Que los nuevos funcionarios del nuevo gobierno trumpista de los Estados Unidos obtengan los acuerdos del Senado de los Estados Unidos. Marzo. Para que en marzo el directorio del fondo, con un nuevo funcionario norteamericano, presione al FBI para que el FBI entonces le dé algo de plata fresca a la Argentina. Hay una cantidad de supuestos en el medio muy grandes, entre ellos que la principal preocupación de Trump sea la Argentina, cosa que evidentemente no lo es, y muchos incluso dicen y que Trump tenga confianza en darle eso a Milei. O sea, pero esto ya es futurología. Ahora, la realidad es que hoy eso no existe. La realidad es que hoy lo que hay es nada. Es pagar en enero, usar el oro de garantía, conseguirte a alguien que te dé un préstamo de mediano plazo, es eso, no hay otra cosa. Por lo tanto, salida por ahí no hay. No, y después la del no, digo, a ver, la del no pago. Digo, no voy a hacer historias que se... Primero, mundo. Hay 800 ejemplos de todo tipo y color de no pago. De todo tipo y color. Los que no pagaron rompiendo y armando un escándalo en revoluciones y los que no pagaron de callado la boca porque no tenían plata. Y el caso más claro que nosotros tenemos es el de Argentina en el 2001. El kirchnerismo todavía sigue viviendo de eso. O sea, ¿por qué la economía argentina mejoró un poquito 2003, 2004, 2005? Universidad. En el 2005 fue una huelga universitaria enorme. O sea, a ver, digamos, no. Hubo una huelga universitaria enorme, no hubo un gobierno que daba plata, ¿eh? Tuvimos un cuatrimestre de huelga. Y el gobierno tuvo que aflojar. ¿Qué aflojó y qué dio el gobierno? O sea, a mí en ese momento me duplicó el sueldo, porque es el simple blanqueo de sumas en negro. O sea, ¿y de dónde sacó la plata el gobierno kirchnerista del 2005 para darme la plata a mí? No estaba pagando la deuda, es muy simple la respuesta. Cuando la volvieron a pagar empezaron, cuando los vencimientos de deuda empezaron a crecer, de a poquito, primero 2008, 2009, después fuerte, 2011, 2012, 2013, volvimos a la historia de siempre y se hundió todo. Por lo tanto, la discusión de la deuda, incluso la discusión de la deuda argentina, o sea, un gobierno que se encontró con el famoso no pago de la deuda de Rodríguez Sá, ¿no? Y que después, por otra parte, no hizo ninguna de todas las otras cosas que tenía que hacer. Con eso solo tuvo superávit fiscal durante no sé cuántos años. Y aparecía la plata cuando había luchas. Esta es la discusión. Entonces, hay ejemplos, desde los ejemplos históricos, revolucionarios, hasta los ejemplos de Callado de un montón de países, hasta los ejemplos de Argentina, empezando por el más claro de todos, para no ir a historias lejanas, que es el del 2001, que fue la última vez que la Argentina pegó un saltito. Y que se volvió a hundir cuando volvió a pagar. Así que me parece que ese es el esquema, por lo tanto, sí. Ahora, no pago, pero hoy es también, ¿y qué pasa si pagamos? Porque si pagamos pasa esto. No alcanza para pagar los sueldos el mes que viene. ¿No? Es así de simple. Te pagas o comes. Como le está pasando a la gente en muchos otros aspectos. Bueno, no sé. La gente se nos